Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de los Reyes, capítulo 21. Después de estos sucesos, ocurrió que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab habló a Nabot diciendo: «Dame tu viña, para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegando a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si parece bien a tus ojos, te daré su precio en dinero». Respondió Nabot a Ahab: «Líbreme, Yahvé, de darte la herencia de mis padres». Se fue Ahab a su casa, triste e irritado por la palabra que le dijo Nabot de Jezreel: «No te daré la heredad de mis padres». Se acostó en su lecho, volvió su rostro y no quiso comer. Vino a donde él su mujer, Jezabel, y le habló: «¿Por qué está triste tu espíritu? ¿Y por qué no quieres comer?». Él le respondió: «Porque he hablado con Nabot de Jezreel y le he dicho: dame tu viña por dinero, o si lo prefieres, te daré una viña a cambio». Y me dijo: «No te daré mi viña». Su mujer Jezabel le dijo: «¿Y eres tú el que ejerces la realeza en Israel? Levántate, come, y que se alegre tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Escribió cartas en nombre de Ahab y las selló con su sello, y envió las cartas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas había escrito: «Proclamad un ayuno y haced sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Haced que se sienten frente a él dos malvados que le acusarán diciendo: has maldecido a Dios y al rey, y le sacaréis y le apedrearéis para que muera». Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y acusaron los malvados a Nabot delante del pueblo, diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Le sacaron fuera de la ciudad, le apedrearon y murió. Enviaron a decir a Jezabel: «Nabot ha sido apedreado y ha muerto». Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Ahab: «Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a dártela por dinero, pues Nabot ya no vive, ha muerto». Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, tesbita, diciendo: «Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel,
que está en Samaria. Está en la viña de Nabot, a donde ha bajado a apropiársela. Le hablarás diciendo: así habla Yahvé, ¿has asesinado y además usurpas? Luego le hablarás diciendo: por esto así habla Yahvé, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también los perros tu propia sangre. Ahab dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Respondió: te he vuelto a encontrar porque te has vendido para hacer el mal a los ojos de Yahvé. Yo mismo voy a traer el mal sobre ti, y voy a barrer tu posteridad, y a exterminar todo varón de los de Ahab, libre o esclavo, en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Baasat, hijo de Ahías, por la irritación con que me has irritado, y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, los comerán las aves del cielo. No hubo quien se prestara como Ahab para hacer el mal a los ojos de Yahvé, porque su mujer Jezabel le había seducido. Su proceder fue muy abominable, yendo tras los ídolos, en todo como los amorreos, a los que expulsó Yahvé ante los israelitas. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestidos y se puso un sayal sobre su carne, ayunó y se acostó con el sayal puesto, y caminaba a paso lento. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías tesbita, diciendo: ¿has visto cómo Ahab se ha humillado en mi presencia? Por haberse humillado en mi presencia, no traeré el mal en vida suya. En vida de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Grande es tu amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor Dios nuestro. Te damos gracias por tu amor y te pedimos humildemente que derrames abundantes bendiciones sobre cada una de nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos siga iluminando para seguir enamorándonos cada día más de tu santa palabra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor, pidiendo a Dios abundantes bendiciones para ti, para todos los tuyos, en este día jueves, donde oramos también al Señor por todos los sacerdotes, especialmente por aquellos que Dios ha llamado y que se están formando para llegar a ser sacerdotes del Dios Altísimo. También queremos pedir por ti y por tu familia. Este capítulo 21 del libro primero de los Reyes nos va a presentar un hecho de un hombre rico que quería hacerse de una propiedad a costa de lo que sea, y para ello va a ser cómplice su esposa. Este capítulo 21
consta de 29 versículos y estamos ya también a punto de finalizar este libro primero de los Reyes, ya que tiene 22 capítulos. Y hoy vamos a compartir el capítulo número 21. Se está acercando ya el final del primer libro de los Reyes y por eso este capítulo 21 es importantísimo también para el tiempo que vivimos, como lo es el tiempo de Cuaresma. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta este capítulo 21 desde el versículo 1 y siguiente. Dice así: Después de estos sucesos, ocurrió que Nabot de Jizreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y de aquí es donde va a empezar toda esta trama. ¿Por qué? Porque la viña de Nabot estaba pegando junto al palacio. ¿De quién? Del rey Ahab. Y Ahab habló a Nabot diciendo: Ahab, como estaba la viña cerca, pues fue a hablar con Nabot. ¿Y qué fue a hablar con Nabot? Dice lo siguiente, el versículo 2 de este capítulo 21 del libro primero de los Reyes. Y Ahab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegando a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si parece bien a tus ojos, te daré su precio en dinero. Es decir, quería comprar a costa de lo que sea la viña de Nabot, pero Nabot le va a responder al rey diciendo, como le expresa el versículo 3, líbreme, Yahvé, de darte la herencia de mis padres. Le está hablando con sinceridad, le está hablando con humildad, porque esa viña era una herencia que tenía Nabot, que la habían trabajado también sus padres y se la habían dado como herencia, porque era la viña de los padres de Nabot de Jizreel. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? El rey se va a ir triste porque Nabot no quiso ni cambiar la viña ni vender la viña. Entonces va a pasar lo siguiente, que va a aparecer en escena Jezabel, la mujer de ¿quién? Del rey Ahab. Como lo dice el versículo 4, dice así: Se fue Ahab a su casa triste e irritado por la palabra que le dijo Nabot de Jizreel: No te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su lecho, volvió su rostro y no quiso comer. Vino a donde él su mujer Jezabel y le habló: ¿Por qué está triste tu espíritu y por qué no quieres comer? Y ahí es donde Ahab le va a hablar a su esposa. Pero resulta que ella no va a tomar también a consideración lo que Nabot de Jizreel le había dicho al rey, sino que ella va a actuar de mala manera. ¿Y cómo va a actuar de mala manera? Porque el versículo 6 dice así: Él le respondió: Porque he hablado con Nabot de Jizreel y le he dicho, dame tu viña por dinero, o si lo prefieres, te daré una viña a cambio. Y me dijo, no te daré mi viña. Y el versículo 7 dice, su mujer Jezabel le dijo, ¿y eres tú el que ejerce la realeza en Israel? Levántate, come y que se alegre tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jizreel. Y aquí es donde se va a empezar a ver la maldad en el corazón de una mujer. Y es una clara invitación. ¿Para qué? Para que alejemos la maldad de nuestro corazón, de nuestra vida. Porque las cosas
tenemos que hacerlas de buena manera. No tenemos que hacer las cosas de mala manera para acribillar, aniquilar, desprestigiar y sobre todo destruir a las personas. No, sino que hay que hacer las cosas de buena manera. Esta mujer le va a decir al rey: tú tranquilo que yo te voy a conseguir la viña. No la consiguió el rey, la va a conseguir su esposa, pero habrá que ver la manera en que esta mujer va a tramar quitarle la viña a Nabot de Jizreel, porque eso va a traer una consecuencia garrafal y catastrófica para su vida y para su familia. Pero hay que ver, en primer lugar, cómo esta mujer va a tramar quitarle la viña a Nabot de Jizreel. Y lo dice el versículo 8 de este capítulo 21 del libro primero de los Reyes. Escribió cartas en nombre de Achab y las selló con su sello, y envió las cartas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas había escrito: pero ¿cómo se va a llevar a cabo la trama para poderle quitar la viña a Nabot de Jizreel? Y la trama va a empezar a darse a través de unos escritos que el rey ni escribió y el rey ni selló, sino que lo hizo su mujer Jezabel. ¿Y qué va a decir la carta? Para que tú te puedas dar cuenta de cómo actúa el enemigo, de cómo el enemigo es capaz a fuerza de mentiras de ganar a personas para que traigan testigos falsos para acabar con un hombre inocente. Y es una relación que podemos llevar también, porque cuando a Jesús lo llevan a juicio, llevaron unos testigos falsos que dijeron: este ha dicho esto, esto y esto. Entonces pareció en relación a lo que va a pasar con Nabot de Jizreel. Y dice así las cartas que Jezabel firmó y selló, supuestamente por orden del rey. Y dice de la siguiente manera: proclamad un ayuno y haced sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Haced que se sienten frente a él dos malvados que le acusarán diciendo: has maldecido a Dios y al rey, y le sacaréis y le apedrearéis para que muera. Veamos hasta qué punto es tan catastrófico el mal que se ha maquinado y que la persona ha consentido y ha dejado actuar, como pasó con esta mujer Jezabel. Ella va a enviar cartas. En la carta va a pedir que se coloque a Nabot al frente, que traigan dos testigos falsos, que mientan, y que el veredicto, ella ya lo está diciendo, es sacar a Nabot afuera y apedrearlo hasta morir. Veamos cómo una persona es capaz de maquinar el mal en contra de su prójimo, en contra de su hermano, porque hay muchas personas que actúan así, con mentiras, con envidias, con rabias, con prepotencias, con aniquilamientos, con juicios malsanos en contra de los demás, con levantar falsos testimonios, con decir mentiras, como hicieron estos hombres que levantaron mentiras en contra de Nabot de Jizreel. Y es ver que todas esas consecuencias de maldad van a tener su precio, y va a ser un precio altamente grande. ¿Por qué? Porque la persona tiene que empezar a vivir las consecuencias de sus pecados. Los hombres de la ciudad va a expresar ya este versículo 11.
Los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Proclamaron el ayuno, sentaron a Nabot, llegaron los dos malvados, acusaron los malvados a Nabot, ha maldecido a Dios y al rey, le sacaron fuera de la ciudad y le apedrearon y murió. ¿Por qué? Porque a tal grado de muerte, de aniquilamiento, llega la maldad de la persona, matar a un hombre inocente para quedarse con lo que él tenía, quitarle la vida a un hombre inocente para agarrar lo que era de su propiedad. Y es ahí donde nos invita también a nosotros a reflexionar, nos invita a nosotros a andar con la verdad, a ser personas honestas, ser personas buenas, que no estemos llevando la maldad a los demás, que no estemos contaminando de maldad al prójimo, sino que hagamos las cosas de buena manera y como Dios nos lo está pidiendo, porque las consecuencias va a ser que a Jezabel se la van a comer los perros, a Ahab lo van a matar y los perros van a lamer la sangre, en el mismo lugar en que lamieron la sangre de Nabot, porque tienen que sufrir sus consecuencias a causa del pecado cometido. Y es una buena invitación otra vez para que reflexionemos, para que meditemos, para que analicemos y llevemos a la experiencia de vida de que debemos actuar de buena manera, de que tenemos que hacer el bien, de que no tenemos que hacer el mal, porque las consecuencias van a ser garrafales, grandes y catastróficas en medio de nuestra vida. Por eso te animo y te invito a vivir este tiempo con un arrepentimiento. Ese arrepentimiento que después de que Jezabel hizo todo eso, después que el mismo Ahab se agarró la viña que no era de él, va a pasar algo. Y es que Dios va a enviar al profeta Elías a hablar ¿a quién? A Ahab, para anunciarle lo que va a hacer de su vida a causa de la consecuencia de su pecado. También le va a enviar a Jezabel cómo va a morir y qué va a pasar con su vida por haber mandado asesinar a un inocente. Y es que el versículo 27 de este capítulo 21 del libro primero de los Reyes nos va a hablar de cómo Ahab, después de escuchar todos los oráculos que el profeta Elías le había dicho por mandato de Dios, él va a tomar arrepentimiento y va a cambiar su manera de ser. Y eso nos lo expresa el versículo 27, y escucha con atención. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestidos y se puso un sayal sobre su carne, ayunó y se acostó con el sayal puesto y caminaba paso lento. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, Tesbita, diciendo: ¿Has visto cómo Ahab se ha humillado en mi presencia? Por haberse humillado en mi presencia, no traeré el mal en vida suya, en vida de su hijo traeré el mal sobre su casa. Es decir, mostró arrepentimiento, y es lo que hay que hacer después de haber desobedecido a Dios y cometiendo algún pecado. Tenemos nosotros que arrepentirnos y que volver a Dios para que Dios siga poniendo todo en medio de nuestras vidas para poder llevar el evangelio de salvación a todas las personas. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a tener un arrepentimiento en medio de nuestra vida, porque eso también nos invita al tiempo de Cuaresma, a arrepentirnos, a cambiar, a ser diferentes y sobre todo a tener a Dios en medio de nuestra vida y en el primer lugar de nuestra existencia. Y de ahí podemos nosotros hacer las cosas bien. No hay que actuar como Nabot,
no hay que actuar como Ahab y Jezabel. Hay que actuar como Nabot y hay que actuar como Ahab para arrepentirnos, para tener siempre un motivo de conversión en medio de nuestra vida, porque hay que ver lo que nos puede ayudar a superar las dificultades y errores, dejarlos atrás, confiar en Dios y seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y no se te olvide, vamos a compartir el enlace en tus redes sociales y vamos a darle un dedito para arriba. El Señor les acompañe siempre.